Red Madre es una red solidaria de ámbito nacional creada para que cualquier mujer en cualquier lugar de España que se enfrente a un embarazo en circunstancias difíciles sepa que no está sola. Esas circunstancias difíciles pueden ser muy variadas, desde que piense que no es el mejor momento económicamente, o porque es muy joven, o porque está estudiando y piensa que un embarazo le va a eliminar sus posibilidades profesionales, o porque su pareja le ha abandonado, o porque su familia no la apoya. Pues todas estas mujeres tienen que saber que no están solas porque existe Red Madre para ayudarlas. Red Madre naceu en 2007 como unha rede de apoio á muller embarazada, coordinando recursos para facilitar a maternidade das mulleres que están desamparadas ou en risco de exclusión social a causa desta situación. Nosotros tenemos un teléfono 24 horas, el primer contacto es telefónico. Nosotros intentamos que sea un contacto personal y que se acerquen aquí para poder hablar con ellas, según donde estén, claro, depende de la distancia. Luego hablamos con ellas directamente. A veces vienen ellas, vienen con su pareja o vienen con su familia, normalmente suelen venir acompañadas. Y bueno, no es difícil saber qué es lo que les importa, es decir, una mujer embarazada siempre está vulnerable, entonces bueno, pues siempre tiene algún problema. A veces ellas lo ven demasiado grande y a veces bueno, nosotros intentamos simplificárselo o ver que aquello no es tan grave y que todo puede ser superable. Lo primero es detectar qué necesidad tiene, cuál es el problema. Es que piensan que no vamos a poder seguir adelante con sus estudios, es que su familia se opone a que tengan el hijo, es que su pareja las rechaza, es un mal momento económico y una vez se detecta el problema se le ayuda a resolverlo. Es muy importante decir que son ellas las que salen adelante. Nosotros damos los medios, ayudamos, pero son las mujeres las que salen adelante. A Fundación ofrece múltiples servizos antes e despois do nacemento do neno, como información e asesoramento, voluntarios de acompañamento, asistencia legal, médica e psicolóxica ou axuda na busca de emprego. Para iso, Red Madre conta cun grupo de persoas que fan posible todos estes proxectos. Todo tipo de mujeres, de voluntarias con todo tipo de cualificación. Tenemos ginecólogos, abogadas, médicos, especialistas en el trabajo social. Cualquiera que quiera ayudar es bienvenida. A través do seu traballo, Red Madre pretende que ningunha muller embarazada se sinta desamparada na súa maternidade. Por iso son moitas as mulleres que acoden á Fundación e múltiples son tamén as súas demandas. El año pasado atendimos como a 201 mujeres, más o menos en total, 20 que ya venían de asistencia del año anterior y las otras nuevas. De esas 20, el 30% eran menores de 25 años. Y bueno, hay un tanto por ciento, un 43% de españolas y un 42% de inmigrantes. Y bueno, pues la mediana edad de las mujeres suele ser 30 años. En estos momentos el perfil es muy variado, pero yo creo que se sienten más desamparadas, especialmente inmigrantes y chicas muy jóvenes, adolescentes, estudiantes. Las adolescentes tienen un problema ahora mismo, claro, debido a la crisis hay una gran falta económica y una gran falta de trabajo, pues como toda la sociedad, pues ellas más, parece que también es un veto más el estar embarazada para encontrar trabajo, lógicamente. Entonces sí encuentran en ese mundo una dificultad, no solo a la hora del embarazo, sino que se ven que cuando den a luz no dan una solución a su vida. Entonces, bueno, en las adolescentes pues muchos son sus estudios, poder seguir, poder tener una beca, poder tener una ayuda para poder seguir su embarazo y ser una estudiante normal aunque ella sea madre.
Cando unha muller acode á Red Madre, o que busca nesta entidade é axuda para superar unha situación complicada. Ás veces séntense desamparadas e non atopan o apoio que precisan. Por iso Red Madre pretende ser un espazo de acollida e comprensión. Hay sociedades que se dedican a ello, pero bueno, la verdad es que son escasas todavía. Yo espero que en un futuro se abran más miras, que la sociedad se conciencie un poco de que esta parte de la mujer está poco cubierta y que se les apoye más, tanto socialmente como políticamente. A veces pensamos que no ven en la sociedad un apoyo y nosotros lo único que hacemos es abrir el abanico para que ellas puedan ver pues, que al final se les puede apoyar, se les puede acompañar para llevar a término su embarazo y para que no les estropee ni su vida profesional ni su vida personal. E para concienciar a sociedade sobre as necesidades que poden ter estas mulleres, Red Madre leva a cabo tamén actos de sensibilización, intervencións en medios de comunicación e colaboracións con outras entidades. Tenemos campañas periódicas y aparte acudimos a colegios o a otras instituciones explicando qué es Red Madre y explicando nuestras actividades. Colaboramos principalmente con Ayubi, que remitimos muchas madres para cursos de formación, sobre todo para la reinserción laboral. También trabajamos con Integra, que también nos llama para reinserción laboral de madres. También trabajamos con el Banco de Alimentos, también trabajamos con Cáritas, también trabajamos con centros de acogidas de mujeres, como son el Hogar Santa Isabel, como en Betania, en La Coruña. Na súa vontade de axudar as embarazadas que teñen dificultades, Red Madre segue a potenciar a súa rede solidaria de apoio, para que estas poidan lograr a súa autonomía e compatibilizar a súa vida co cuidado dos seus fillos. Todo esto se lleva a cabo porque bueno, muchas mujeres hemos querido, tanto de diversas edades como de diversas categorías sociales como de diversa formación, ayudar y que bueno, todo el mundo puede ayudar en su medida. Nosotros lo único que pedimos es que su profesión, aparte del acompañamiento que cualquier persona con las psicólogas podría, con una determinada formación de voluntaria, hacerlo, lo que intentamos es que haya una red de que muchas profesiones y mucha gente con su propia profesión que nos pueda ayudar mínimamente en su trabajo.